Muy buenas, hoy os toca al canal dos navajas de la marca Verth. La marca Verth, que es esta que veis aquí, escrito tal y como lo veis aquí, pertenece al grupo empresarial Spyderco, pero con la diferencia de que las navajas Verth siempre se fabrican en China bajo un estricto control de calidad que, básicamente corre a cargo de Spyderco. Spyderco se encarga de que las piezas que salen de la marca Verth tengan los niveles de calidad que ellos le exigen a sus piezas. Y eso se nota en muchas cosas y también se nota en las líneas generales de los diseños, porque hay mucha gente que, digamos, que describe las navajas Verth como navajas de Spyderco, pero de hace 10 años en cuanto a los materiales empleados. Y puede que tenga razón, si es cierto que hay algunas cosas que llaman a pensar así. Eso significa que estarías comprando una navaja Spyderco marcada de otra manera por un precio mucho más económico. Y cuando digo mucho más económico es que esta pieza, por ejemplo, es el modelo Cara a Cara 2, que es la evolución de este modelo que es el modelo Cara a Cara a secas. La empresa Verth salió al mercado en el año 2006 y yo creo que hasta el 2007 no empezaron a verse las cara a cara como esta, con el mango de FRN, porque las primeras que salieron al mercado fueron siempre con cachas de acero inoxidable. Pero este modelo, el cara a cara, finalmente en el año 2007 ya se estuvo disponible con mangos de FRN, de nylon reforzado con fibra de vidrio como este. Este es el primer modelo que salió en el año 2007. Vamos a abrirlo y voy a compararlo con el del año 2010, que es el Cara a Cara 2, que es este de aquí. Esta es una versión acero inoxidable en mango y esta es una versión en FRN. Como veis, hay algunos cambios en el perfil de la hoja. Hay un cambio en el tamaño del logo, porque este es el logo de la casa Verth, que se supone que es una especie de ojo de pájaro, pero también simula una especie de cometa. Y como podéis ver, hay ligeros cambios en la forma, también un cambio en el vaciado. En las primeras había un vaciado cóncavo, un poco bajo diríamos, y en las nuevas Cara a Cara 2 pues ya hay incluso la opción de tener un vaciado plano desde el lomo como este. ¿Cuál es la historia del modelo Cara a Cara? Ya sea su versión Cara a Cara 1 o Cara a Cara 2. Es que son bastante similares a un modelo superventas de la marca de la araña, de Spyderco, que es el Endura. Esta es una Endura 4 y como veis hay bastantes semejanzas en el diseño general de la pieza, tanto en el mango como en la hoja. Hay sutiles diferencias, que seguramente no sean tan sutiles, pero que están ahí. Y de las que os voy a hablar también en este vídeo. ¿Por qué? Pues porque hay gente que le da el título a la Cara a Cara 2 o a la Cara a Cara 1 en este caso, que veis aquí, de ser la Endura barata, diríamos, o la Endura de los pobres. Y hasta cierto punto tienen razón, pero tampoco es cierto del todo. Y eso es algo que vamos a hablar a lo largo del vídeo. Bueno, voy a empezar a hablaros de la Cara a Cara 2, que es la que vais a encontrar en el mercado, porque la Cara a Cara a secas está descatalogada, y voy a describiros un poco la pieza en general. En esta versión de acero inoxidable el peso se va hasta los 166 gramos y es una navaja de grandes dimensiones, es decir, mide cerrada 12,2 centímetros, tal y como lo veis aquí. Una vez que la abrimos nos vamos hasta los 21,6 centímetros totales, de los cuales 9,4 son de hoja, y de esos 9,4 centímetros de hoja, solo 8,1 centímetros son realmente de filo útil, porque tiene un recazo bastante amplio, que si os fijáis es una especie de continuación del mango, en el que se forma media dactilera y vuelve a formar la otra media dactilera con el perfil de la hoja. El mango ya es generoso y la verdad es que esta segunda dactilera de aquí, que nos permite un agarre más adelantado, la veo un poco innecesaria, porque fijaos, yo tengo una mano que es una talla 9 de guantes y fijaros lo que me sobra en este agarre de mango por detrás. Me sobra demasiado. Yo seguramente hubiese preferido haber aprovechado y haber hecho un vaciado un poco más largo, diríamos, y aprovechar más longitud de hoja, que es algo que sí que se hace en el modelo Endura de Spyderco. Como veis, hay un recazo más pequeño, sigue teniendo una medida de seguridad que a mí me gusta mucho, que es que tú puedes poner el dedo en el borde del mango, pulsar el seguro, hacer vencer la hoja y no te vas a cortar, porque lo que apoya es el recazo bigotera y puedes plegarla sin problema. Eso también pasa ya en la Cara a Cara desde el modelo 1, es decir, tú puedes poner el dedo aquí, porque si lo pusieses aquí evidentemente no te cerraría, porque tienes el dedo en mitad del desplazamiento de hoja, lo pones aquí, haces vencer el seguro, te sigue apoyando esa bigotera o ese recazo en el dedo y puedes proceder a acabar de cerrar la hoja. Eso es algo que sigue pasando también en el modelo Cara a Cara 2, como podéis ver. Bien, se desperdicia un poco de filo útil generando una dactilera avanzada que, en mi opinión, no es necesaria, porque, de hecho, si os fijáis en la Endura, cuando cierras la mano, tienes ya la mano muy cerca del filo,
para poder hacer cortes de precisión y no es tan necesario el tener una dactilera ahí en medio que te acerque aún más el dedo al filo. Eso no significa que este diseño no sea seguro de utilizar, porque tienes el dedo muy cerca del filo, pero fijaros en que tienes un segrinado que impide que ese dedo se deslice y tienes un agarre seguro. Coges estos dos dedos, quedan ahí encajados y el resto de la mano sigue teniendo su hueco en el mango. Pero no es un agarre que me convenza demasiado. Se puede agarrar desde atrás y se puede agarrar incluso desde más atrás, porque ya os digo que es un mango bastante largo y que permite viajar por el mango para tener diversos agarres y poder disponer de más longitud o más distancia hasta la punta. Respecto al mango ya veis el perfil que tiene. Esta tiene las cachas en acero inoxidable, que sí es cierto que pueden llegar a ser más deslizantes, y de hecho lo son, que los modelos en FRN. Lo que pasa es que el perfil del FRN de la Cara 2 no me gustaba demasiado y opté por comprar esta versión en acero inoxidable simplemente por probarla y porque ya tengo varias piezas con el mango de acero inoxidable y luego permite una serie de customizaciones como el texturizado del acero o un grabado artístico, que bueno, es una opción más. Sin más, como veis tiene 4 posibles posiciones de clip y el clip lleva integrado un agujero para el cordón fiador cuando va en esta posición, para que podamos hacer uso de él independientemente de que seamos zurdos o seamos diestros. Y el perfil del mango tiene esta curva aquí, que lo cierto es que cuando estás agarrando el mango de forma atrasada se acomoda muy bien en la mano y te permite trabajar con mucha comodidad. Como os digo, esta es la versión en acero inoxidable y pesa 166 gramos. Y una vez que la abrimos, la hoja tiene unos 3 milímetros de grosor. Como os digo, tiene un vaciado plano a lomo. El acero que han empleado es un acero 8CR13 al molibdeno vanadio. No tiene ningún problema en indicar que está fabricada en China. Y como veis, el agujero con esta forma es una marca registrada por la marca Bird, que como ya he comentado antes pertenece a Spyderco. El perfil de la hoja permite acomodar perfectamente el pulgar para poder hacer presión con él y tener control en todo momento. Lleva un segrinado en ese lomo de la hoja que da un agarre muy bueno al pulgar y que impide que se deslice ya usemos guantes o no. Y ahora vamos a ver los cambios que ha habido respecto a su primera generación, que fue la cara a cara a secas. Bueno, el primero que os he comentado es el del vaciado. Tienen la misma longitud de filo útil, aunque sí es cierto que no tienen la misma longitud de hoja. Esta es un poco más larga y tiene un poco más de recazo, diríamos, de parte muerta en esta zona. El agujero, que es la forma de la marca de Bird, es un poquito más grande. En este caso hay un mango en FRN que, bueno, como veis, tiene unos agujeros aquí, que básicamente son para aligerar un poco, y que tiene unos liners de acero debajo de ese FRN para darle cuerpo a esta navaja. También tiene una tornillería tipo Tors en acero inoxidable que sirve para fijarlo todo, incluyendo el clip. Y si os fijáis, el clip es una de esas diferencias que sí que están ahí, porque en este se integra el agujero para afiador, en este el agujero para afiador está fuera. Yo personalmente no lo utilizo en una navaja con este tamaño de mango porque no me hace falta. Y bueno, pues está ahí, es ajeno al clip. Y el clip, fijaros que lleva unos tornillos tipo Phillips, que no son Tors, ¿vale? No llegan a ser tipo Tors. Los de la navaja sí, pero los del clip no. Otra cosa interesante es que ambas llevan un seguro tipo Liner Lock y que lleva la muesca David Boye Dent, que es esta de aquí, que lo que hace es básicamente impedir que cuando estamos haciendo fuerza en el mango podamos pulsar accidentalmente esa tecla del backlock y se libere. Y quiero que os fijéis en otra cosa. Estos son los ajustes que traía la cara a cara de serie entre la hoja y el talón del seguro, ¿lo veis? Y veis que hay un escalón que es palpable. Bueno, pues eso se ha mejorado en la cara a cara 2 y una vez que abrimos la hoja hay un enclave muy seguro y la transición, como veis, es muchísimo más trabajada y más suave. Y ahora viene cuando hablamos de precios y de valores. La cara a cara a secas, cuando salió al mercado, yo creo que pagué por ella unos 30 y pocos euros y actualmente es posible encontrar esta versión, que es la cara a cara 2, en acero inoxidable por unos 40 euros y con cachas de FRN, las modernas, que tienen una textura similar a las de la Delica, pero menos agresiva, con esta especie como de tejas, pero en el caso de la cara a cara 2 serían unas tejas más redondeadas. Pues bueno, con esa configuración podéis encontrarla incluso por 30 euros. Es algo más cara esta versión de cachas de acero inoxidable. Existe también una versión en G10 que es un poco más cara, que creo que anda por los 45 euros o 47 euros, una cosa así. Y hay una versión con cachas de titanio que ya se va hasta los 85 euros, si no recuerdo mal, y que personalmente creo que ya no merece la pena porque por ese precio hay cosas mejores.
Pero vamos a ir al precio de esta pieza. En este caso concreto de versión de acero inoxidable, 40 euros. Si la elijo con las cachas de FRN, que son parecidas a estas pero no iguales, nos vamos a ir a los 30. Una cosa que no he comentado sobre las cachas de FRN, es que si os fijáis tiene unos escalones, una especie de escamas largas que están direccionadas para ofrecer fricción en dirección a la hoja y en dirección al final del mango. Convergen, diríamos, hacia el centro del mango que veis aquí. Y eso hace que es un agarre muy bueno tanto en empuje como en tracción y no hay manera que la mano se mueva o se desplace de ahí. Bueno, pues como os decía, sobre el valor y el precio, eran piezas que rondaban entre los 30 y los 40 euros. Y de hecho rondan los 30-40 euros en la Caracara 2 actual. ¿Cuál es la historia? Pues que estas piezas son una versión más económica de esta, que es una Endura 4 y que tiene un precio que ronda los 100-120 euros en función de donde la compremos. ¿Y dónde están las diferencias entre ambas piezas? Bueno, por un lado, la Endura 4 es una pieza bastante ligera que no llega a los 100 gramos. Esta, que es una versión ligera, son 114 gramos, es decir, es un poco más pesada que la Delica 4. Al final el peso no tiene por qué ser algo determinante, ni mucho menos, pero nos vamos a encontrar en la hoja de la de la Endura, con una hoja que es de acero VG10. No sé si antes la he llamado Delica o Endura, bueno, la cuestión es que es el modelo Endura. Y si os fijáis, por lo demás, el clip es exactamente el mismo que lleva montada la Verve, con la diferencia de que en la Spyderco, aunque en este caso no se vea porque tiene puesto un termo retráctil, lo veis, tiene el logo de la araña de Spyderco grabado. Bueno, pero es el mismo clip, lleva la misma fijación y tiene el mismo perfil. Es decir, es una pieza que podría ser perfectamente intercambiable de una a otra. Evidentemente, la calidad del acero no es la misma. Es decir, un acero 8CR13 no tiene la misma retención de filo que tiene un acero VG10 japonés. Pero evidentemente tampoco cuestan lo mismo. Estamos hablando de una diferencia brutal, de prácticamente el triple de precio entre una Verve y una Spyderco. Y es difícil justificar esa diferencia de precio. ¿Por qué? Pues porque esa diferencia de precio no va solo en el material, digamos, en el precio de la materia prima. Sí hay diferencia en precio entre el 8CR13 y el acero VG10, pero evidentemente no es tan abismal como para que justifique esa diferencia. Y digo esto, aunque después luego tienes cosas que sí que denotan una mayor calidad de fabricación entre una y otra. Como por ejemplo, simplemente el segrinado del lomo. Quiero que veáis que en este caso, en la Spyderco está perfectamente terminado y en la Verve, a ver si soy capaz de enfocarlo, veis que tiene las crestas mucho peor definidas. ¿Lo veis? ¿Veis la diferencia entre un segrinado un poco pobre y un segrinado perfecto? Bueno, pues esa diferencia existe. La facilidad de apertura, bueno, ahí hay pocas discusiones porque ambas tienen, tanto la Spyderco como la Verve, unas arandelas de bronce fosforado que facilitan mucho la apertura. Y luego llevan el mismo seguro, un seguro tipo backlog con una muesca David Boyle Dent, que es esta de aquí, y ya está. Entonces, la diferencia básica, por un lado, es que en Spyderco sí que os digo que las crestas del FRN están más trabajadas que los modelos de Verve, son más agresivas. El grip en este modelo de cachas FRN es simplemente brutal, agarras, cierras la mano y se pega literalmente a la mano. No hay ningún tipo de movimiento, ya vemos guantes o no los llevemos. Y sí es cierto que en el diseño de la Endura, perdón, en el diseño de la Endura, nos vamos a encontrar con que se aprovecha más hoja, es decir, no se ha hecho esa dactilera para un agarre avanzado que en el diseño de la Caracara 2, porque ya veis que aquí sí que tiene esa dactilera generada y que, pues bueno, permite un agarre adelantado que desde mi punto de vista no es necesario. Ya es bastante adelantado este agarre, no hace falta hacer una muesca y la diferencia es que, evidentemente, cuando hablamos de filo útil, a ver si os lo puedo enseñar, ya veis que la Spyderco, apoyando punta en inicio de vaciado, tiene más filo útil aprovechado, ni más ni menos. A mismas dimensiones de navaja o muy similares, porque sí es cierto que esta mide 12,2 centímetros y esta mide 12,6, es decir, es 4 milímetros más larga, cerrada. Luego, una vez abierta, esta aprovecha más esa longitud de hoja con una dimensión de hoja más generosa en filo de lo que es la Verve y en un peso más ligero, con un acero que es superior. Pero como siempre, bueno, a mí me gusta hablar mucho de la relación calidad-precio.
esta Spyderco Endura 4 no tiene una mala relación calidad-precio, tiene una relación calidad-precio que podríamos decir que es justa. No es generosa, es decir, no te da mucho más de lo que pagas por ella, porque pagas un precio por ella elevado y te llevas una pieza de calidad. ¿Cuál es la historia? Pues que cuando pagas entre 30 o 40 euros por una Berth cara a cara 2, te llevas una pieza con una ergonomía muy similar, no idéntica, a la Spyderco Endura 4, con un precio de entre 30 y 40 euros en función de la versión que utilices, si es de acero inoxidable o es de FRN, o si quieres ir a algo, diríamos, más trabajado y quieres más grip, sin pasar por las casas de FRN, que a mí personalmente no me gustan, el modelo cara a cara 2, te vas al modelo G10 y por menos de 50 euros te la puedes comprar y tienes una navaja de trabajo que es un navajón, así de simple. Es una pieza muy confiable, es un acero, el 8CR13, que funciona muy bien y que tiene un rendimiento óptimo para el precio que pagas por él, y evidentemente me resulta extremadamente difícil justificar esa diferencia de precio entre una Berth y una Spyderco. Es más, haré un vídeo específico para comparar alguna navaja Berth con la gama Value Folders de Spyderco, que son navajas marcadas como Spyderco, que están fabricadas en China para Spyderco y que tienen el mismo acero en la hoja, S8CR13, y que literalmente te salen más caras solo por tener el logo de la araña grabado en ellas, porque la calidad de fabricación y de materiales es la misma que la de las navajas Berth, pero te cobran más por ellas, ni más ni menos. Y ha tenido modelos superventas en esa gama, como el Tenacious, por ejemplo, pero a mí personalmente son piezas que, a pesar de que las poseo, no me llenan tanto como algunos modelos de Berth, que me resultan igual de buenos, con una relación calidad de precio más competitiva, sinceramente. Sin más, esto es una reflexión lanzada al viento sobre el precio de las cosas y el valor de las mismas. Yo tengo esta Endura 4 y me parece que tiene un precio justo, pero al límite de lo que es pagable por esta pieza, porque ya os digo que entre 120 y 100 euros en función de cómo la busques. 100 euros es una buena compra. A partir de ahí ya empezaría a chirriarme esa relación calidad-precio, y sin embargo eso no sucede con las Berth. Tú te compras una Berth, llega a casa y tienes la sensación de que el precio que has pagado por ella es más que justo, y eso es importante. Si solo buscas una navaja de trabajo con una línea de diseño muy similar a Spyderco, con unas prestaciones en uso de agarre y demás y de corte similares, pues seguramente Berth sea tu opción y no tengas que optar o no tengas por qué gastar más en comprarte una Spyderco. De hecho, esta cara a cara a secas la he usado bastante en el trabajo y es una navaja que está más que amortizada por los 30 y pocos euros que me costó. Yo creo que está muy bien para lo que pagué por ella. Rinde muy por encima para mí de su precio y los ajustes no son malos. Y eso que hay cosas como ese ajuste entre la hoja y el seguro, diríamos, que es mejorable. Pero lo demás son cosas que están muy bien acabadas, y os estoy hablando que esta es la primera versión. Ya veis los liners de acero perfectamente integrados. El sistema de seguridad de poder liberar la hoja, bajarla hacia abajo y que te apoye en el dedo para poder cerrarla después, es algo que me gusta mucho y que se conserva en esta pieza, igual que en la gran mayoría de las Spyderco. Y yo creo que es una grandísima compra que hice, igual que esta. O sea, que son piezas que realmente valen lo que pagas por ellas. Y eso es algo que no siempre sucede. Hay veces que pagas mucho por piezas y cuando las tienes en mano y las utilizas te das cuenta pues que seguramente esa relación calidad-precio no sea tan buena como parece a priori, o que simplemente pues, es un artículo que llega muy inflado por impuestos y demás a nuestro país, como pasa en mi caso, que pues bueno, las navajas de Spyderco evidentemente están fabricadas en Estados Unidos o en Japón, dependiendo de los modelos, o en otros sitios, y cuando llegan aquí, al ser artículos de importación, pues evidentemente sufren una serie de impuestos y de tasas que elevan su precio. Bueno, la cuestión es que las Berth tienen una relación calidad-precio simplemente muy buena. Es así de sencillo. ¿Mejor que las Spyderco en cuanto a relación calidad-precio? Sí. Es así de sencillo. Tienen una relación calidad-precio mejor. ¿Son mejores navajas? No. ¿Merece la pena pagar la diferencia para adquirir una Spyderco y no adquirir una Berth? Pues bueno, eso evidentemente queda a criterio de cada persona, de lo que quiere y de lo que le apetece gastarse. Yo, como veis, me lo gasto, tanto en las Berth como en las Spyderco. Pero yo entiendo que haya gente que tenga que decidir, o que quiera decidir sin más, y que elija una Berth o que elija una Spyderco. Si quiere un acero premium, se va a ir a una Spyderco. Si quiere un acero más básico y la quiere simplemente para utilizarla y sacarle jugo, sacarle chispas, y cuando
la pierda, se rompa o se degrade, comprar otra, la Berth es una opción perfectamente válida. Con ergonomías muy similares. No idénticas, pero sí muy similares. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de utilidad el vídeo y un saludo.